Hola amigos, y en esta ocasión os traemos la bicicleta eléctrica plegable Divo A5, una bicicleta eléctrica muy compacta y ligera, ideal para desplazamientos cortos o para paseos recreativos dentro de la ciudad. Está diseñada para guardarse casi en cualquier sitio, perfecta para aquellas personas que no cuentan con mucho espacio en sus hogares o quieren trasladarla de un lugar a otro de manera cómoda dentro del vehículo. Así que si quieres conocer más detalles de esta bicicleta, no te pierdas este vídeo y estate atento porque comenzamos. La bicicleta eléctrica Divo A5 está construida con un fuerte marco de aleación de aluminio 60-61. Esta aleación hace que el marco de la bicicleta sea muy ligero, pesando un total de 22 kilos. A pesar de su peso, el aluminio tiene una buena resistencia mecánica. Ofrece una alta relación resistencia-peso, lo que significa que es resistente a las fuerzas y tensiones, haciéndolo ideal para soportar las exigencias del ciclismo urbano. Además, esta aleación es resistente a la corrosión, lo que la hace adecuado para condiciones climáticas variables y para el uso en entornos húmedos o salinos. Por ende, esto contribuye a una mayor vida útil del marco de la bicicleta. Construida para soportar un máximo de peso de 150 kilos y ofrece una capacidad de plegado ultracompacto de 3 etapas, por lo que se puede plegar o desplegar en 3 sencillos pasos. Tu viaje diario al trabajo se hace mucho más fácil con este potente motor eléctrico sin escobillas de alta velocidad de 350 vatios combinado con el Smart Power de 3 modos. Puedes conducir 100% eléctrico, asistido por pedal o solo a pedal, y el motor puede tener una velocidad media en el modo totalmente eléctrico de unos 25 km/h, llegando incluso a los 42-48 km/h en modo asistido y dependiendo mucho del esfuerzo físico que nosotros le demos. Y entre más esfuerzo y condiciones tengamos, más velocidad podemos alcanzar con esta bici. Viene con una batería de litio con una capacidad de 7,5 amperios para una autonomía de unos 50 km. Esta batería se encuentra en el centro de la bici y se puede extraer para cargarla de forma cómoda y rápida sin necesidad de llevar la bici completa al lugar de carga. La batería además pesa unos 3 kilos aproximadamente y viene con un seguro con llave para poder guardarla si la dejamos mucho tiempo sin supervisión. También cuenta con un asa para poder transportarla de manera fácil. La bicicleta eléctrica inteligente A5 viene con una pantalla LCD ultra clara en el manillar que te puede mantener al tanto de tu viaje con la velocidad actual y la distancia recorrida hasta ese momento con nuestra bici. Además viene con un indicador de batería en la parte derecha que nos muestra 4 cuadros indicativos de cómo va nuestra batería para llevar un mejor control de su autonomía. Con esta pantalla vienen unos botones en su lado derecho, el que más resalta es el que viene con una M, que es para modificar los modos de la bici. Al apretarlo podemos cambiar al modo Eco, en el que solo funcionará si pedaleamos. El modo Mid es el que nos ayudará con cada pedaleada que damos, y el modo Height es el que la bici funciona totalmente eléctrica sin necesidad de dar un solo pedaleo. Esta bicicleta viene con algo muy particular que la hace bastante única y especial, así que si no quieres perderte esta novedad, no te vayas del vídeo y síguenos viendo. La gran novedad con respecto a otras bicis es que la bici Divo A5 posee un control tipo llavero muy parecido a lo que usamos en los vehículos automotores. Además de poder activar la bicicleta de forma remota, posee un sistema de alarma que al apretar un botón y dejarla estacionada, cuando alguien quiere llevársela o moverla, la bicicleta emitirá un sonido tipo alarma que nos advertirá que la bicicleta se está usando sin nuestro consentimiento, y cuando nosotros queramos usarla solo bastará con apretar el botón con el candado abierto para desactivar la alarma. Y es algo que nos viene muy bien si no queremos que nos usen la bicicleta sin nuestro consentimiento, o simplemente por seguridad, al dejarla en una zona donde no la podemos tener bajo control todo el tiempo. Sin duda, una novedad de lo más curiosa para una bicicleta eléctrica de este tipo. Espera, ¿qué te está pareciendo este vídeo? Déjanos un like, comenta y suscríbete para no perderte ningún vídeo diario. Seguimos. La bici tiene un tamaño muy compacto, por lo que las personas de gran altura no tendrán una sensación cómoda al usar esta bici, ya que a pesar de que el tubo del asiento puede desplegarse a buena altura, el manillar de la bici no, por lo que la gente quedará muy encorvada si es alta, por lo tanto no es muy recomendable si eres muy alto. Y asimismo su tamaño desplegado es de unos 127 x 52 x 100 centímetros y cuando la plegamos está en unos 73 x 33 x 65 centímetros. Siguiendo con las características, podemos mencionar que viene con unas ruedas de
14 pulgadas de la marca CST, con unos neumáticos lisos que solo están pensados para la conducción en la ciudad o sobre asfalto. Además, viene con unas llantas macizas en aluminio, lo que le dan una robustez muy buena y una sensación bastante agradable a la hora de la conducción. Cuenta con unos frenos de disco mecánicos o accionados por cable delantero y trasero, con unos discos de 16 centímetros, lo suficiente para este tipo de bicicleta y la velocidad media que alcanza. Viene equipado con amortiguadores en la horquilla delantera, lo que le ofrece al usuario una experiencia de conducción más cómoda, suavizando fácilmente los baches y ofreciéndole también una conducción más segura. También está equipado con un asiento extremadamente cómodo, ya que el asiento viene con una suspensión que aliviará los golpes en las superficies de carreteras irregulares, lo que le ofrece una conducción más placentera. Posee una parrilla de aluminio, la cual viene equipada con un cojín para llevar una segunda persona. Cabe destacar que el espacio es bastante reducido si se quiere poner un asiento. También incluye guardabarros. Cuenta con luces delanteras con una intensidad lo bastante aceptable para iluminar cualquier camino oscuro que nos podamos encontrar en la vía, y la luz trasera roja, indispensable para nuestra seguridad. Sin duda, la bici Digo A5, a pesar de sus pocas limitaciones, sobre todo en su tamaño, es una bicicleta ideal por su bajo coste y su elevada autonomía y comodidad a la hora de guardarla y trasladarla. Si estás interesado en esta bici, te dejamos el enlace de compra en la descripción y no olvides de darle like, comentar y suscribirte para no perderte ningún vídeo diario. Hasta la próxima, compañeros. Chao, chao.